y prendemos cámara en Zoom. Ok, lo enciendo entonces, ya. Hola, hola Ana María, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ahora sí, Bueno, pues finalmente. es una dificultad técnica de transmisión en vivo. Este, Ajá, Sin embargo, vamos a dejar esta plática, esta charla contigo grabada, para que la podamos compartir, para que la podamos, pues, tenerla como un registro desde la página Técnicas Vocales en México. Yo me presento, yo soy Laura Vega, soy actriz y soy docente en Técnicas Vocales México. Y bueno, en conmemoración del Día Mundial de la Voz, que se celebró ayer, 16 de abril, no sé si sabías, Ana María, que se conmemoró el sí, sí Día Mundial sabía, de la Voz. Uh-huh. Y sí, fue claro. decretado, este Día Mundial de la Voz fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, con el fin de hacer conciencia de la importancia de la voz, así como sus cuidados. Ahora Ujú. voy a hablar sobre nuestra invitada, que además quiero decir y presumir que fue mi maestra en la Escuela Nacional de Teatro de Lima cuando yo estudiaba ahí. Eh, Ana María Muñoz es originaria de Santiago de Chile, es investigadora, docente y fonoaudióloga. Ella además es pionera en su país en el entrenamiento de voz de actores a partir del movimiento corporal en 1987. Ella es coautora del libro Bases Orgánicas para la Educación de la Voz por Escenología México en 1999. Bienvenida, Ana, te damos la bienvenida a esta entrevista. Cuéntanos, pues, de tu formación, porque leyendo tu biografía, tú empezaste, pues, a estudiar la fonoaudiología. ¿Y de qué trata esto? Hola Laura, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación a esta entrevista. Mira, yo soy de las primeras generaciones de fonoaudiólogos. La fonoaudiología es una carrera del área de la salud. Estudié en la Facultad de Medicina, sede norte, en Santiago. Fui de la cuarta generación y es una carrera que se toca entre la salud y la educación. Está orientada principalmente a la rehabilitación del habla, del lenguaje y de la voz. Ahora, actualmente tiene otras áreas como la deglución, pero yo no estoy enterada cómo va la carrera porque yo más bien me dediqué al trabajo de la voz y no a los otros aspectos. Me dediqué a la voz dentro de la fonoaudiología ya en la escuela, en la facultad, con un compañero actor. Empezamos a hacer experimentos, cosas muy raras como que usábamos una botella, salieron por primera vez unas botellas de leche de plástico. Y lo usábamos como amplificador y buscar distintas maneras para la emisión de la voz jugando, ¿no? Y de hecho nos dieron un espacio en el policlínico de la carrera para hacer nuestras investigaciones. O sea, mis investigaciones en la voz comenzaron en la universidad. Y mi interés en la voz es por la música, por el canto. Yo siempre canté, vengo de una familia cantora, con tradición de canto familiar, eh, con tradición de canto folclórico en Chile. Entonces crecí cantando, puedo decir. Y ya empecé a cantar a público desde los 10 años. Entonces, y con muchísima actividad de canto coral también. Yo puedo recordar toda mi vida de infancia y hasta la universidad en canto coral.
Participé en el grupo Cámara Chile, fue un coro profesional dirigido por don Mario Baeza, que en paz descanse, un connotado director de coros conocido en toda Sudamérica. Entonces, bueno, la vida cantando, y la vida sigue cantando, aunque no me defino como cantante profesional, pero canto todos los días. De repente grabo cositas, canto en eventos, canto en fiestas. Entonces cantaba en Tepoztlán en un café de mis amigos, en el Café Tantra. Así pues, por eso fue mi interés en la voz. Luego me interesé en el teatro, ya siendo fonoaudióloga, y estudié teatro. Y fue allí donde tuve un gran encuentro con el trabajo vocal o desencuentro, porque me di cuenta que la manera que nos enseñaban técnica vocal no tenía nada que ver con la realidad de la escena. Tenía más que ver con el canto lírico y con no con el intercambio que sucede en la escena, en que nos emocionamos, en que estamos frente a un partner, que estamos frente a un público, que hay que manejar un espacio y una serie de condiciones que el entrenamiento desde el canto lírico a mí me parecía que no cubría. No te puedes dedicar mientras estás en escena y viviendo la escena, no te puedes ocupar de qué hago, cómo lo hago, necesitas otras cosas. Entonces comencé una exploración jugando desde el movimiento, desde los movimientos de las clases de danza que tomaba por mi cuenta. Entonces encontré que al trabajar desde el movimiento y en el ritmo, se coordinaba la respiración. Esto no me lo enseñaron en la universidad, aprendí fisiología de la voz, aprendí anatomía, neuroanatomía, fisiología general, neurología, que me ha servido mucho como sustento para mi investigación. Entonces, bueno, así empecé jugando y le llamé voz en movimiento. Y me fui a ofrecer, escribí un proyecto con un sustento científico y me fui a ofrecer mi trabajo a las escuelas independientes de teatro que había en Santiago. Eran tiempos de dictadura, estoy hablando años 80, 86, 87, plena dictadura, ya casi al final, pero eran tiempos duros en que el teatro, si bien siempre fue importante, en Santiago especialmente, tuvo una preponderancia pues notable en el tiempo de la dictadura porque no había otros medios de expresión. Entonces decíamos lo que queríamos decir a través del teatro y a través de las canciones. Por eso había varias escuelas independientes en ese tiempo y me acogieron. Y en este trayecto me encontré con Cristina Hopelamer, la coautora de mi libro, de nuestro libro, y aprendí de ella las técnicas de la Universidad de Göttingen, y siendo lo más, se tocaba con este trabajo de movimiento que yo venía investigando y que ya tenía resultados y me lo decían, hay una gran diferencia entre tus alumnos y los alumnos de otras generaciones que han tenido otra formación vocal. Entonces juntamos conocimientos con Cristina y fue un trabajo de 6 años. Yo aprendí lo que ella sabía, que es principalmente la técnica de la fonación al ritmo de la respiración, que es lo que tú recibiste. Y bueno, yo me fui ampliando, no paro. La verdad, yo sigo encontrando nuevos aspectos, como ya llevo años trabajando en esto de la resonancia, que se trata del taller ritual acústico que estoy promoviendo. Bueno, con Cristina trabajamos 6 años juntas, compartiendo nuestros conocimientos muy generosamente. Fue un trabajo codo a codo y terminó en el libro. Es allí donde pusimos donde aterrizamos, digamos, el resultado de nuestro trabajo conjunto. Y tocó que el año 92 viajé a México por primera vez y
ya ves, el universo te pone todo lo que quieres, todo lo que necesitas, lo que necesita estar en tu camino para tu desarrollo, para tu evolución y que puedas entregar lo que vienes a hacer como misión a este plano de realidad. Entonces, me encontré con la gente justa en el momento justo y me presentaron al maestro Ricardo Ramírez Carnero. La EAT, Escuela de Arte Teatral, que estaba en ese tiempo en el auditorio, ahí en el Centro Cultural de Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, me abrieron las puertas para dar unos cursos. Y eso me conectó con compañías independientes que estaban en funciones en ese tiempo y también les di un apoyo de asesoría vocal y taller de entrenamiento y las obras de teatro subieron. El año 94 vine para la publicación del libro porque postulamos Cristina y yo a lo que aquí sería el FONCA. En Chile es el FONDART, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, no nos dieron el FONDART para la publicación y no era fácil publicar en ese tiempo, tenías que pagar un sello editorial, no sé cómo sea ahora, pero en ese tiempo era así, estoy hablando año 93. Entonces vine a publicar el libro, a buscar editor y en la escuela me pidieron un curso para los maestros. Y luego cuando ya me iba, me ofrecieron formar parte del equipo docente de la escuela, porque ya se iban a cambiar al Centro Nacional de las Artes y la escuela pasaría a ser Escuela Nacional. Entonces fue así como llegué a México y aquí sigo. Muy contenta, me siento muy acogida por México y la verdad es aquí donde he hecho mi carrera. Bueno, esa es un poco mi historia. Además de las clases regulares que daba la escuela, tuve un grupo de entrenamiento y expansión de la voz, un laboratorio, duró 5 años. Y de allí salió un grupo que se formaron como docentes. Y siguen enseñando. Luego paré un poco porque también las exigencias de la escuela eran bastante grandes y nunca me hallé bien en la Ciudad de México. De hecho, yo vivía en Tepoztlán y pasaba unos días en la ciudad. No, es demasiado para mí. Hay gente que le encanta, pero a mí no. No me gusta ese ritmo de vida, esa sobreestimulación. Entonces, después armé un laboratorio de resonancia. Y esto de la necesidad de la resonancia, que es precisamente el tema del taller ritual acústico, surgió porque es frecuente que los maestros de actuación les pidan a los alumnos una voz caracterizada que muchas veces no está dentro de su registro cómodo. La voz va cambiando con los años. Un chavo de 20 años tiene un tipo de voz y después a los 40 tiene otra voz. A los 50 tiene otra voz, una persona a los 60 otra voz, y así va cambiando como va cambiando todo con la edad. Entonces, lo que no significa un deterioro, simplemente significa un cambio de calidad vocal. Ya vemos Frank Sinatra, ¿no? Compay Segundo. Compay Segundo cantó en escena hasta los 93 años, 94, ¿no? Hasta que falleció, hasta que partió de este plano. Entonces, bueno, yo veía que los alumnos se lastimaban por dar el tipo de voz que los maestros le pedían. Entonces, lo empecé a resolver con la resonancia. Voy a hacer un paréntesis, porque cuando estábamos trabajando con Cristina Hopelamer en Santiago, en el Instituto Brecht, nos encontramos que había una maestra de eutonía en Santiago. La eutonía estaba comenzando en la Argentina y muchas maestras, músicas, bailarinas, fueron a tomar clases con Gerda Alexander, la creadora de la eutonía, en Copenhague, donde tenía su instituto. Entonces, tuvieron tanto interés que se creó una escuela latinoamericana de eutonía en Buenos Aires.
y mi maestra de eutonía, Esther Manzanal, en Santiago, fue parte de esa formación de la primera escuela de eutonía. Ahora la eutonía en Argentina es muy grande. De hecho, estuve ¿cuándo fue? El año 16. Estuve en Buenos Aires tomando un seminario para actualizarme, para ver por dónde van las cosas. Y pues más o menos lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es eutonía? Eutonía. Eu del griego significa armonioso. Armonioso. Equilibrado, bueno. Tonía se refiere al tono muscular. La creadora de la eutonía, que yo más bien digo que es una descubridora, porque la eutonía se refiere a una manera de hacer. La eutonía busca equilibrar el tono muscular en relación a la actividad y es útil, es un facilitador, es una práctica facilitadora de cualquier actividad humana. Y Gerda Alexander, de hecho, estuvo con Stanislavski y trabajaron en algún momento juntos, ¿no? Porque ella se relacionó con toda la gente que estaba en ese momento en Europa activa artísticamente, ¿no? Entonces, bueno, Gerda Alexander encontró la eutonía a partir de sus propias dolencias. Tenía una endocarditis reumática que le impedía un buen funcionamiento, tenía dolores articulares muy grandes y se pasaba periodos largos postrada, siendo joven. Ella estudiaba euritmia, la euritmia de Dalcroze, para la enseñanza de la música, pero no pudo continuar sus estudios. Entonces, explorando sobre sí misma desde la cama, encontró una manera de moverse que no le causaba dolor. Y eso lo convirtió en un método, instaló su instituto en Copenhague, la habían invitado a un trabajo en Copenhague y se quedó allí. Entonces, el instituto permaneció como hasta el año 88, una cosa así, hasta que ella partió de este plano. Y iban mucha gente de Argentina, de Brasil y de toda Europa a tomar sus cursos de verano especialmente. Entonces, la eutonía funciona por principios: la atención, la percepción, el contacto que puede ser con las manos, de término terapéutico yo lo usaba para hacer ajuste a los alumnos, o contacto con objetos, que es un contacto consciente, no es el simple tacto, es un contacto que penetra con una intención. Se usan pelotitas, se usan varillas de bambú, almohadas de semillas y más o menos ese tipo de materiales. Yo he creado algunos materiales para esto también. En la escuela francesa actual también se crearon unas barras de madera y bueno, ha ido evolucionando como todo en la vida. Entonces, ¿sí? Sí, no, está perfecto, seguimos contigo. Ya, entonces, bueno, incluso Gerda Alexander trabajó con lesionados de la Segunda Guerra Mundial, que pues parapléjicos, que habían quedado con parálisis en las 4 extremidades, y la medicina ya los tenía desahuciados. Esta gente ya pues tiene cortes en el sistema nervioso y no va a poder recuperarse jamás. Y sin embargo, Gerda, a través de la atención, la percepción y el contacto, logró recuperarse en ese tiempo. O sea, lograron moverse, lograron recuperar funciones. En ese tiempo se pensaba que las neuronas no se regeneran y que el sistema nervioso no cambia. Hoy en día la neurociencia habla de la plasticidad del cerebro, que está cambiando siempre y que se pueden adquirir nuevas formas, nuevos conocimientos que no son solo intelectuales, sino que son de movimiento y de otros aspectos del ser, como la intuición, qué sé yo. Y se pueden hacer cambios de patrones neuromusculares, que son la impresión cerebral, la impresión en la corteza cerebral de todo lo que hacemos, en automático. Y esto es lo que llevo al ámbito del entrenamiento vocal. Hacer cambios en el uso del cuerpo,
para flexibilizar la respiración, que esa ha sido una investigación mía que la desarrollé en San Miguel de Allende porque trabajé con gente mayor, estadounidenses, que tienen una vida sedentaria, muy mal uso de su cuerpo por la vida sedentaria y una serie de creencias culturales, ¿no? Con respecto al cuerpo. Entonces me di cuenta que esta gente no respiraba. Y ahí empezó lo que se llamé finalmente organicidad vocal. Al trabajar la respiración desde la flexibilidad de las articulaciones respiratorias. Esta es mi asistente, la flaca. Estas articulaciones que son de las costillas con la columna están bloqueadas por la vida sedentaria, por el estrés actual y por un uso del cuerpo en que las mantiene, un uso cotidiano del cuerpo que las mantiene fijas. Entonces, a través del trabajo con estas personas mayores estadounidenses, pues, tenían una respiración de supervivencia. Eso significa no pensar bien y tener una serie de dificultades de movimiento, no solo de voz, de movimiento cotidiano, así de grave. Entonces, comencé una investigación en cuanto a la liberación de estas articulaciones. Yo ya venía trabajando en la escuela con la respiración pélvica, a través de una frase, a partir de una frase del libro Conversaciones con Gerda Alexander, de la pianista y musicóloga argentina Violeta Hemsi de Gainza. Entonces, Gerda dice una frase: la clave de la respiración está en la pelvis, en el fondo de la pelvis. ¿Qué es el fondo de la pelvis? El área del perineo. Yo me acuerdo que pues nosotros estudiantes de teatro empezábamos nuestras clases acostados, ¿no? Con Exactamente. Y entrando en los procesos profundos de respirar y de relajar y de sentir toda la musculatura. Yo decía, y muchos decíamos, pero bueno, nos vamos a dormir. Sin embargo, los resultados, ¿no? Eran maravillosos porque cuando ya nos parabas, cuando empezábamos a usar nuestro sistema vocal, ¿no? Era una limpieza de la voz, era una tranquilidad, era una voz que no conocíamos de nosotros, ¿no? Para mí, son los principios básicos de todo artista escénico, que de alguna manera empezó, como dices tú, como una investigación de personas que estaban muy saturadas físicamente, que tenían problemas de movilidad incluso, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo fuiste transportando a la actividad artística, a la formación de artistas escénicos en el área de la voz, ¿no? ¿Cómo fue dando grandes resultados? Porque Claro. muchos maestros docentes, muchas técnicas de voz y todas las técnicas del mundo de voz coinciden en el que la respiración y una respiración orgánica es el procedimiento para una buena proyección de la voz. Claro. La respiración es la fuente de energía para la voz. Pulmones, bronquios, tráquea, laringe, donde se genera la voz y donde se amplifica el cuerpo completo. Entonces, yo en la escuela ya trabajaba en la respiración pélvica, pero no le había dado todavía tanta importancia a la liberación de las articulaciones costoespinales, de las costillas con la columna, porque era gente joven, tenía movilidad y funcionaba bien, pero sí le daba mucha importancia al uso del cuerpo. Claro. En lo que llaman relajación, la verdad no es una relajación para dormirse, es una distensión consciente. Exacto. Cosa que es muy distinta, porque cuando te relajas no haces nada, te duermes. No, es una distensión consciente en que se va siguiendo una guía a través de la atención y se va percibiendo los lugares del cuerpo. Y esto de la percepción de los lugares del cuerpo te genera una conciencia esquelética. Y la eutonía, uno de sus propósitos o sus medios para llegar
a facilitar cualquier tipo de movimiento y actividad es precisamente la conciencia del esqueleto. Gerda Alexander encontró desde su cama lo que luego llamó deslizamiento de hueso, el moverse desde los huesos. ¿Qué pasa cuando uno se mueve desde los huesos? Se mueve desde tejidos profundos y la musculatura externa, llamada musculatura locomotora, queda equilibrada para realizar la actividad que sea. Entonces, todo lo que hacíamos en el piso, que percibe este lugar, este otro, siente cómo respiras, todo eso, te va generando una imagen interna de tu esqueleto. Y esto es tremendamente potente, porque cuando en algún momento todos se llegaban a visualizar como esqueleto, entonces me lo decían después, incluso la gente del grupo de laboratorio, que tuve un grupo de 5 años que duró. O sea, me veo moviéndome en esqueleto. Y cuando eso sucede, es fantástico porque cualquier movimiento es amable, es amplio y aumenta capacidades, las que sea. Y te libera el pensamiento porque ya no empiezas a pensar, tengo esta limitación, esta otra, sales de los límites. Porque el esqueleto es la estructura sólida y profunda que nos sostiene. Entonces, es como un cambio de chip, un cambio de paradigma interno. Entonces, porque nuestra educación nos ha dicho, gracias a los músculos que te mueves, gracias a los músculos que estás en tu cuerpo. Y la verdad no es así. Los músculos sí son importantes. El esqueleto no se sostiene sin músculos. Pero el enfocarse en el esqueleto es la sensación vívida, interna, de que hay algo sólido dentro de nosotros. Y eso va al cómo me paro en la vida. La postura no es si estoy derecha o estoy chueca, sino que es cómo me paro frente a la vida, cómo me presento a los otros, cómo me desempeño en todo lo que quiero hacer. Entonces tiene un grado de importancia muy grande en cuanto a la sensación, el sentimiento de solidez interna. Y esto es a nivel psicológico también. En los libros de Eutonía está muy bien explicado esto. Entonces tiene alcances mayores. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la eutonía la encontramos Cristina y yo en Santiago. Y yo me formé con Esther, mi maestra, con Esther Manzanal durante 4 años, tomando clases regulares, pero como tenía todo un bagaje científico, desde la biología celular, la anatomía, la neurología, ahora se hablaría de neurociencia, en ese tiempo se hablaba de neurología, neuroanatomía, todo me hizo sentido y tuvo un lugar que se amplió mucho más a lo que era la carrera de fonoaudiología en sí misma, ¿no? O sea, me llevó el juntar ambos aspectos, lo que conocía de la facultad y lo que me dio la eutonía fue armar algo nuevo, mucho más amplio. Entonces, déjame que te interrumpa tantito para los que nos están viendo, porque pues tuve que hacer la transmisión para que vieran que estamos ahorita en Facebook, grabando esta plática que va a quedar en Zoom, va a quedar grabada y la vamos a subir a la página Técnicas Vocales y Ana María puede compartir en su perfil y la puede compartir en su página de la cual quisiera hablar, que se llama Organicidad Vocal, que es la página que maneja Ana María. Y entonces no se angustien ahorita porque no escuchan mucho, porque estoy poniendo la cámara de transmisión en vivo para que estén viendo que estamos pues ya iniciando esta charla contigo, que está quedando grabada en Zoom para subirla. Entonces, no se me angustien y lo vamos a compartir. Ya he grabado una vez esta plática con Ana María. Ana María, han surgido nuevas técnicas. Bueno, antes voy hacia la formación de los actores en escena, etcétera, etcétera, ¿no? De los artistas escénicos a los que has entrenado. Muchos de ellos
bueno, las escuelas tenían como técnicas muy arcaicas en donde la voz era una cosa, el cuerpo era, era otra, ¿no? Y las emociones era otra. Entonces, estas técnicas, a partir de tu investigación como fonoaudióloga, como a través de la eutonía, ¿no? Eh, nos damos cuenta que la voz es un instrumento que está dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es a partir de ahí donde tenemos que empezar a educarla. Y no solo dentro del sistema fonador, sino todo el sistema de resonación, porque como dices, estamos llenos de, somos un esqueleto, ¿no? Y todas esas partes del esqueleto de los músculos tienen una resonación que ayudan, ¿no?, a encontrar muchas posibilidades de la proyección vocal. En este caso, como decías, las edades, las voces en las edades pues van cambiando, y si hacen una caracterización vocal de un niño hacia un adulto mayor o un adulto mayor a un niño, se puede crear este trabajo de caracterizar vocalmente a través de buscar la resonación, Claro. que en el lenguaje de pues muchas técnicas de voz se usan los resonadores, ¿no? Sí, como si hubiera, como si tuviéramos resonadores específicos. Sí se usan resonadores específicos en el canto lírico, porque en general lo que llaman técnica vocal es algo que viene del canto lírico, pero se queda a un nivel nada más, y todo lo que es canto lírico es una forma que tiene una resonancia, una forma, digamos, como forma artística, que tiene una cierta calidad de voz, y solo esta, que es la que reconocemos como la voz lírica, ¿ya? Tiene su valor estético, todo esto, no cabe duda, pero la voz en sí misma es algo muchísimo más amplio, pero muchísimo más amplio que la voz lírica, porque hoy en día todavía hay gente que cree que el canto solo cabe en el canto lírico. Y es lo que generalmente se enseña en el canto. Pero no, hay técnicas, bueno, yo me he involucrado en el trabajo vocal Roy Hart, que me gusta mucho, es muy combinable con lo que yo he hecho. Cualquier voz, toda la voz tiene un valor. Y esto de que es bonito, que es feo, pues son juicios. ¿Quién dice que algo es bello? ¿Quién dice que algo es feo? Es algo muy personal, son apreciaciones muy personales. No, no es medible. Exacto. Entonces, el trabajo vocal Roy Hart y el trabajo vocal que yo doy, que le llamo organicidad vocal por todo lo que conjuga, se busca la expansión de la voz de cada persona, ya sea con fines estéticos, para cantar, para el teatro, para caracterizar, para ampliar la voz, y también tiene un alcance sanador. De hecho, yo en mis terapias, las terapias somáticas que doy a través de la eufonía, hay gente que tiene dificultad de movimiento, rigidez especialmente. Emocional también, ¿no? Muchas veces, emocional también, es que cuando uno trabaja la terapia somática, empiezas a abrir tejidos internos como las fascias, el tejido conjuntivo, el tejido que da forma y une. Entonces es frecuente que hay un dolor en un lugar y el origen de ese dolor es en otro. Y allí puede haber, no siempre, puede haber algún atorón emocional, porque bueno, el hipotálamo libera unos fluidos, unos químicos que se llaman péptidos, que tiene que ver con cada emoción. Y si no se libera, y esto tiene que ver mucho con la vida sedentaria, que si no se libera esa emoción que surgió,
se va encapsulando en las fascias y eso va generando o enfermedades o rigidez o dificultad de movimiento con el tiempo. Ajá. Entonces, muchas veces uso la voz, ya sea o mi voz, paso mi resonancia por el hueso que está en contacto, por lo que siento desde mi intuición, desde mi percepción, lo que se necesita hacer, paso la resonancia para que resuene su hueso en ese lugar. ¿Por qué los huesos? Porque los huesos es nuestro tejido más duro. El hueso no es compacto, es poroso. Eso le permite una flexibilidad a la resonancia. Volviendo al canto lírico, considera que resonamos aquí, atrás del paladar, allí manda la voz para dar esa calidad que tiene, y el tórax, punto. Pero sin embargo, todo el esqueleto es un instrumento resonante. Claro. Es un amplificador de la voz. Todas las cavidades físicas. Todo, o sea, tenemos grandes espacios, que son el espacio donde está el cerebro, el tórax es un espacio, la cadera es un espacio. Además, tenemos las órbitas oculares, que son un espacio, las cavidades paranasales, que tienen que ver con la ventilación del tracto nasal en el fondo. Ajá. Entonces, son cavidades de resonancia porque son espacios. Todas las articulaciones son espacios. Y es allí donde el uso del cuerpo, el uso equilibrado del cuerpo toma mucha importancia. Porque uno si se mueve con los hábitos que adquirimos sentados en la escuela mientras crecíamos, ese es un grave problema que todos tenemos, entonces las articulaciones están cerradas y tenemos las posturas que tenemos. Entonces, ¿qué es una postura sedentaria? Llevada a la posición de pie. Entonces, a través de las prácticas de eutonía, se liberan las articulaciones generando ese espacio. No es que no haya nada dentro, hay tejidos, pero entre hueso y hueso hay tejidos y eso se considera un espacio entre hueso y hueso. Entonces, al tener estos espacios articulares, que son todas las articulaciones, entonces permite que el sonido, que siempre va a resonar, sigue sonando en los objetos que nos rodean. Si son huecos, cualquier objeto hueco va a resonar, y eso nos consta a todos. Entonces, aprovechamos, digamos, esta porosidad que tienen los huesos, liberando las articulaciones para que cada pieza, hueso, quede en su lugar. Y esto tiene una organización propia. Entonces, ¿qué es la que tenemos alterado por haber crecido sentado y pasar la vida sentados? Entonces, es grave. Y actualmente, además, con el estrés, que ese es otro tema. Entonces, si liberamos las articulaciones y permitimos que el sonido, que los huesos resuenen, sigan sonando, vibre, todo es vibración. Entonces, todo es vibración en lo que nos rodea. Entonces, todo se está moviendo. La mesa que vemos sólida se está moviendo. Nosotros mismos nos estamos moviendo. Eso es vibración. Entonces, el sonido de nuestra voz pasa a nuestro esqueleto. Y eso lo podemos manejar una vez equilibrado el uso del cuerpo. Lo podemos manejar estas resonancias a través de la conciencia esquelética. Podemos conectar la mente con un lugar del cuerpo, porque a través del entrenamiento y en este taller que estoy promoviendo, ritual acústico, se logra, es el objetivo, que llegar a tener esta conciencia esquelética para resonar la voz donde uno quiera y además combinar resonancias para dar ciertas calidades. Como por ejemplo, los sonidos agudos tienden a irse naturalmente a las zonas altas del cuerpo. Los sonidos graves tienden a irse naturalmente a las zonas bajas del cuerpo.
Pero si allí combinamos resonancias altas y bajas, tenemos un sonido más rico en armónicos, que son los sonidos coexistentes en una nota fundamental, porque el sonido es compuesto, no es una sola cosa, viaja a través del aire y viaja a través de los huesos. Entonces, si combinamos estas resonancias a voluntad, podemos elegir el tipo de armónicos que le damos a una frecuencia sonora. Y eso tiene un gran valor en el canto, por ejemplo, en la caracterización, porque uno se puede mantener, en la caracterización se puede mantener en la tonalidad más cómoda y sin embargo enriquece ciertos armónicos a voluntad y pareciera que es más grave o pareciera que es agudo. Claro. Entonces, es un instrumento. Tu esqueleto, entre otras cosas, es un instrumento sonoro y es posible usarlo a voluntad. Entonces, esto es lo que se logra en el taller ritual acústico. ¿Por qué ritual? Porque puede sonar así muy New Age o qué sé yo. No. Ritual, como definición, es el correcto uso de la energía. ¿Dónde está el correcto uso de la energía? En el uso del cuerpo. Ahí buscamos el correcto uso de la energía. Al restablecer un uso del cuerpo armónico, logrando sobrepasar los hábitos y generar un nuevo uso del cuerpo que permita resonar tu esqueleto a voluntad. Y acústico, bueno, estamos hablando del sonido. Me gustaría poner justo tu video de este curso que diste. Lo voy a compartir aquí. Sí, Dame el compartir pantalla. Aquí ya lo vi. Compartir pantalla. ¿Ya? Ya estamos aquí, ¿verdad? Me aparece, a ver qué dice. El anfitrión inhabilita la función de compartir pantalla. Aquí estoy compartiendo. Ah, tú lo estás compartiendo ya.
Bien, Ana María, acabamos de ver Eh, pues el curso que acabas de dar, que se llama Ritual Acústico, ¿no? Ese es el que estoy promoviendo. Lo di en agosto. Son 8 sesiones de 2 horas. Lo di entre Cuéntanos. finales de agosto y comienzos de octubre del año pasado. Fue la primera edición. Y ahora viene la segunda edición, que es el mismo curso, pero con quienes quieran participar. No es continuación, es el mismo curso de 8 sesiones. Comienza el 28 de abril al 16 de junio. Va a Ajá. ser en días miércoles. Me A gusta el ver, trabajo. vamos a promocionarlo bien porque va a ser un excelente curso. Es algo que afortunadamente tenemos ahorita en Mérida, pero bueno, esto es vía online, ¿no? Y y ojalá te tengamos pronto en, ¿cómo se dice? Pues aquí en Ciudad de México para darlo. Yo sí, o sea, yo sí quisiera tomarlo en vivo porque justo escuchar tu voz y ir haciendo el proceso, ¿no? Sin embargo, me contabas pues que te ha resultado mucho vía Zoom, porque todas estas dinámicas de físicas y tal, este, pues en vivo es otra cosa. Sin embargo, creo que has encontrado ha sido tan directo tu lenguaje, tan claro tu enseñanza y tus técnicas tan precisas, vaya, tan accesibles que has podido trabajar este tipo de cursos en vivo. Sí, Eh, este fíjate, se permíteme. llama ritual acústico, resonando tu esqueleto, que es lo que habla sobre desde los huesos, desde Sí, cómo de eso se están. trata el taller. Ajá, De armonizarse, perdón, para flexibilizar la respiración y resonar el esqueleto a voluntad. Ese es el taller. Toma 8 sesiones. Ahora quiero hacer una aclaración con lo que respecto de que tú dices a la cosa en línea. Yo también tenía mucho resquemor con esto de enseñar. Incluso estuve 3, 4 meses desde que empezó la pandemia esperando que pasara para empezar a dar clases, ¿no? Y no. Fue un tiempo de reflexión, a ver cómo pongo esto en este nuevo formato. Fue mucha reflexión, mucho silencio interno. Yo hago mucha contemplación y es mi manera de llegar a tener nuevas ideas, pongámoslo así, de renovarme. Fíjate que no ha sido una limitante el trabajo en línea. Todo el mundo ha quedado muy contento. Eh, Todo el mundo ha logrado los objetivos. Y lo que pasa con la eutonía es que funciona con el lenguaje. claro. La eutonía uno va, porque como vas desarrollando la atención y la percepción, y desde allí se guían movimientos desde los huesos o se guía un ejercicio de contacto, una práctica más bien de contacto. Eh, la eutonía funciona con el lenguaje. Entonces, eso ha hecho que no sea una limitante. Además, yo trabajo con grupos pequeños, máximo 10 personas, y les pido que pongan, ya viste, a todos los veía en el piso, les pido que pongan su pantalla de manera que los pueda ver y les Claro. hago correcciones. Mira, estás haciendo este movimiento con mucha fuerza o estás sacando el movimiento de otro lugar, no de donde vamos, no de la rodilla, lo estás sacando de otro lado. O sea, hago correcciones. Entonces, lo que me ha facilitado el poder llegar con la misma profundidad es en línea, es precisamente es que la eutonía funciona con el lenguaje. Uh-huh, En uh-huh. una clase abierta, una clase presencial de eutonía, la maestra, el maestro se sienta y va hablando, y va, y va diciendo, pon atención a este lugar, percíbelo, te acuerdas de las clases, ¿no?
ese es el lenguaje, lleva tu atención a tal lugar, percibe cómo estás, y así vamos recorriendo todo el cuerpo. Entonces, como la eutonía funciona desde el lenguaje, y es un lenguaje visual, entonces, porque, mira, cuando yo estoy dando una clase y cuando le di formación a estos actores que tomaron formación para maestros de voz conmigo y que ahora enseñan en ENAR. Algunos de ellos, Analí está aquí en la ESAI, la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Entonces, les voy diciendo, o sea, les hacía práctica de uso del lenguaje y te digo que les costaba bastante. Tomamos mucho tiempo de la formación en que supieran usar el lenguaje. Entonces, ¿cómo llegábamos a ese lenguaje? Viendo, como quien describe una película. O sea, si yo quiero que una persona mueva un brazo de tal manera, yo tengo que verlo dentro de mí primero. Tengo que ver el movimiento dentro de mí, entonces voy describiéndolo detalladamente. Y así funciona la eutonía. Entonces no ha sido una limitante para nada. Claro. Y además ha tenido las ventajas que como la gente está en su cuarto, en su lugar personal, se explayan en sus exploraciones. Yo no las escucho, escucho su voz luego, porque las exploraciones son privadas. Están, ¿sabes? Cuando digo desaten, eran todos desatados, yo los veía y los veía disfrutar y veía lo que estaban haciendo. Y no sé, esta cosa de la sinestesia, ¿no? De que ves y escuchas, aunque no haya sonido. Entonces, yo podía saber en qué estaban a través de su movimiento, de su actitud, de su cara, de su expresión facial. O sea, por eso trabajo con grupos pequeños, Claro. porque puedo verlos a cada uno como si estuviera en el salón. Entonces, no es para nada una limitante. Yo no sé cómo vaya la vida, si se puede dar este tipo de cursos en otro contexto, porque le llamo la pausa. Esto de que ahora se dan cursos en que estás todo el día en clase, durante un fin de semana, luego al mes siguiente, 2 días en clase, igual, todo el día. Sí, son experiencias que pueden ser muy enriquecedoras, pero bastante exhaustivas y cansadoras. Yo he dado cursos así y he tomado cursos así. Con el formato antiguo, que es mi favorito, no me gusta ese sistema para nada, porque estás metiendo mucha información, que es información corporal. Recordemos que estamos hablando de patrones neuromusculares. Y al hacer un cambio de uso del cuerpo, estás generando nuevos patrones neuromusculares, que es la impresión en la corteza cerebral de lo que hacemos. Cómo nos paramos, de cómo respiramos, de cómo hablamos, de cómo cantamos, de cómo nos lavamos los dientes. Así. Sí. Ana María, han surgido muchísimas técnicas, la técnica... Déjame terminar con esto y vamos a las preguntas, por favor, para no dejar la idea volando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al trabajar una vez a la semana hay una pausa en la cual hay una pausa de 7 días en que la gente hace prácticas. No todos los días, algunos sí las hacen todos los días. En pandemia, pues, lo hacían todos los días. O hace prácticas 2, 3 veces a la semana. Entonces, eso da, o ese tomar distancia e ir paulatinamente da la posibilidad de hacer estos cambios de patrones neuromusculares. Estas inyecciones de fin de semana no cambias nada. Cambias tu manera de ver las cosas, pero físicamente, corporalmente, somáticamente no cambias nada. Te lo digo. Entonces, por eso me gusta esta manera y me ha encantado trabajar el libro. Sí, maravilloso. Yo también como docente, pues finalmente yo canto, yo antes de actuar, antes de estudiar teatro, empecé cantando y luego después de terminar la Escuela Nacional de Teatro de Limba, que fue donde fui tu alumna, te conocí, pues
busqué muchos talleres de voz, estuve en unos talleres en Casa del Teatro, luego investigué también otro taller con el Odin Teatro sobre voz, ¿no? Y bueno, de ahí pues me di cuenta que hay muchísimas técnicas y que lo importante es justo hacer, hacer las tuyas, ¿no? Para que las puedas también transmitir como docente, ¿no? Claro, claro. Y eso significa un tiempo. Yo, por Mucho. ejemplo, haría un retiro, pero no en la Ciudad de México. Yo me apunto al retiro. Habría que armarlo, no sé. Ponte tú en Tepoztlán, que está cerca de la ciudad. Ajá. Eh, Eso sí, Eso. pero ir en la ciudad, echarse un atracón y además convivir con la ciudad, ay, no. Y yo sé, por eso no, digo, ya es una lástima no tenerte más por acá, porque supongo que muchas escuelas te llamarían a trabajar, ¿no? Aquí hay una escuela Eh, especializada yo, en la voz. terminé, Y yo bueno, terminé mi etapa escuela de teatro cuando me salí, me retiré de la ENAT. Trabajo de manera independiente proponiendo mis cosas. En una escuela no puedo hacer todo esto, sino que tengo que hacer los objetivos de la escuela. así es. Entonces, Suele suceder, suele eh, suceder. Híjole, Ana María, pues ha sido maravilloso seguir, pues, escucharte porque, bueno, hay muchas escuelas que se han especializado en la voz, dentro de ellas la Linklater, mucha gente lo tiene, trae esos métodos, ¿no? Me parece que es como si yo voy a absorber este método y ya lo voy a enseñar. Yo creo que no es tan fácil, la voz no es, o sea, no es algo que digas, pues ya lo aprendí en 2, 3 horas y ya lo voy a ah, aplicar y luego lo no, voy a enseñar. Eh, siempre hay que recordar que son patrones neuromusculares. es un estudio profundo, es un estudio serio, que además, pues yo creo que lo podemos aprender cualquier persona, no nada más los artistas escénicos. Porque es importante que cualquier persona eduque su voz, maestros, oradores, además de la gente que está directamente con el público. Pero ¿por qué además? Digo esto pensando en el próximo curso que vas a dar, que supongo que es abierto, ¿no? Es decir, lo voy a dar para artistas escénicos, este va para maestros, ¿no? No, esto es para todo el mundo que le interesa, Tomen que este todos son curso. bienvenidos. Perdón, Por qué es importante? Digo, es importante que tomen cualquier gente este curso contigo. ¿Aceptarías? por, porque a cualquiera que le interese. De hecho, en el curso pasado hubo una señora que era partera, una persona que también tomó antes, había tomado clases conmigo en Chile por un problema de salud, había tomado clases de voz porque había perdido su voz por falta de tono muscular y ella se dedica al biomagnetismo. Eh, ¿Qué más ha llegado? Una señora jubilada, trabajadora social, no tomó este curso, pero tomó otro de voz extendida. ¿Por qué es importante? Porque la voz la tenemos cerrada, hay que abrirla, liberarla. Necesitamos a veces liberar emociones sin tener que ofender a nadie. Entonces, y Bueno, no a nos veces atrevemos a gritar. Cantar le hace bien a todo el mundo, no necesitas cantar bonito. Porque el usar la voz y jugar con ella genera endorfinas, nos hace feliz, nos eleva el estado vibracional. Cualquier persona estando en una depresión, estando triste, estando agobiado, empieza a jugar con la voz aunque no cante. Nada claro, más jugar con la voz ya le cambia el estado y eso significa elevar su nivel vibracional, nos eleva el espíritu. Genera endorfinas, dopamina, que son hormonas cerebrales relacionadas con la felicidad. Entonces, pues queremos un mundo feliz, ¿no? Y así la es. voz es importante para crear un mundo feliz. El poder atreverse a jugar, atreverse a decir
¿Cuántas veces no decimos y nos bloqueamos? ¿Y qué pasa con eso? Se transforma en enfermedades. Así es. Entonces, es absolutamente necesario desatar la voz, desanudarla, atreverse, decir, tengo voz. Exacto, exacto. Tengo voz, que la voz es el vehículo de las emociones, ¿no? Exactamente. Las emociones, de decir, a través de cantar, a través de, pues incluso una mala palabra, pero atreverla, ¿no? A decir, tengo ganas de decir esto, tengo ganas de gritar. Cuando te dicen, grita, grita y saca todo. Bueno, pues es eso, ¿no? Exactamente. Entonces, si bien este es un taller técnico en cuanto al uso del cuerpo, el uso de las resonancias, pero también es un taller liberador. Claro, liberador. De liberación de la voz y apropiarte de tu voz al poder usar las resonancias. Claro. Tiene muchos alcances. Bueno, vamos pues a concluir. Ana María, fue un placer. Muchísimas gracias. Yo me llevo de ti, además de lo que en la escuela me enseñaste y que yo lo aplico también en mis clases, en donde digo que hagan conciencia de su cuerpo. ¿Cómo están? ¿Cómo respiran? Una vez que cómo está mi cuerpo, está tenso, ahora vamos a trabajarlo a través de la respiración. Vamos a fluir, a soltar nuestras tensiones físicas, emocionales, respirando, ¿no? Como principio básico de la vida, que es a saber respirar correctamente. Tengo eso como docente, como principios, y bueno, pues uno va haciendo, como te decía, sus propias técnicas de enseñanza a través de, pues, la educación que ha tomado de otros, ¿no? Yo, mi admiración, porque eres investigadora, o sea, has sido una investigadora sobre la voz y todo lo que tiene que ver con la organicidad corporal de la voz. Ana María, el próximo curso es el día miércoles 28 de abril al 16 de junio. A ver, dinos la información, el nombre de tu página para que entre la gente ahí a informarse de tu curso. Sí, muchas gracias, Laura. A ti. Sí, sí, me ha dado mucho gusto esta plática. Pues estoy muy agradecida. Bien, pues. ¿Cómo se llama tu página? Organicidad vocal. Organicidad vocal. El próximo curso se llama Ritual acústico. Resonando tu esqueleto. Uh-huh. Se va a llevar a cabo, dándonos los horarios, México, Chile. Sí, sí. En México es de las 19 a 21 horas. A partir del miércoles 28 al 16 de junio. Sí. De 19, de 7 a 9, ¿no? Sí, sí. Y horario en Chile es de las 8 a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Va a ser vía online. Voy a compartir en estos momentos, déjame ver a ver si ya no me lo permitió, pero vamos a estar desde Técnicas Vocales México compartiendo tu página y la publicidad. Así como posteriormente te queremos invitar a que desde Técnicas Vocales México pues des un taller, ¿no? Que tengamos un público cautivo, interesado, te vamos a invitar también porque para mí es un honor, es un placer y pues muchísimas gracias, Ana María. Gracias a ti, Laura. Es un placer ver a mi maestra, escuchar a mi maestra y pues estamos en contacto. No se pierdan este taller y nos vemos pues próximamente. Espero presencial también. Si haces ese en vivo, este curso en vivo, pero como dices, un retiro. Tenemos que armarlo. Yo voy hasta el fin del mundo, ¿eh?
Te mando un abrazo, Ana María. Muchas gracias. Otro. A Maggie, nuestra seguidora, pero lo bonito es que este video va a quedar para que la gente lo vea, porque pues sí, también es sábado, a veces la gente pues anda de estar todo el día bien en internet, ahorita viendo conferencias, pláticas, cursos, todo, a veces la gente como que el sábado se sale a desconectarse un poco, ¿no? Con esta nueva modalidad, pues a veces la gente dice, pues me salgo aunque sea a dar la vuelta a la cuadra. Es que sí es cansado, sí, para la gente que está todo el día, sí todo es cansado. Así es. Sí. Te mando un abrazo, Ana María. Cierro Hola, Laura. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Estamos en contacto. Chao. Gracias.